todo el mundo sabe que Estados Unidos espía no solo a su población, eh, sino a líderes mundiales, a aliados, a enemigos. Entonces me parece que algo que nos debería horrorizar ya lo naturalizamos, ¿no? Entonces creo que parto de esa premisa. A mí me recordó mucho el tema de Wikileaks. Eh, Tú a lo mejor eras bastante joven cuando estaba el tema de Wikileaks, pero ahí les recomiendo algunas películas como El Cuarto Poder y demás que retoman el tema de Wikileaks, Julian Assange, que en esencia era eh, una persona, Julian Assange, que buscaba siempre develar al principio los secretos de los bancos, de empresas, luego de gobiernos, y lo mismo que pasó en ese momento, un soldado, Manning, no me acuerdo su primer nombre, pero Manning fue un soldado que hizo lo mismo, ¿no? Filtró en un disco de Lady Gaga información del Pentágono que dio la vuelta al mundo. Y creo que en ese momento lo interesante fue que Julian Assange y Wikileaks mandó esta información a la prensa, ¿no? Al País, a Der Spiegel, a muchos medios a nivel internacional de peso, The New York Times, The Guardian y demás. Entonces generó pues un revuelo. Aquí creo que se está construyendo la noticia, se está cocinando, pero el hecho de que a mí me llama la atención y sería interesante que a lo mejor tú que conoces más este tipo de redes, de chats, hablaban de que esta información se colgó desde enero en una red que se llama Discord, que yo la Ajá. conocía por estudiantes que ahí juegan videojuegos y demás, ¿no? Entonces, el decir que ahí estuvo un mes o 2 meses y nadie dijo nada, se empezó a filtrar, ya después la información se manejó, me parece eso, pues sí, preocupante por todo lo que implica. Ya estos días ha circulado el video del helicóptero que muestran cuando este soldado, Jack Teixeira, lo detienen. Me parece que es alguien, es un técnico informático que trabaja en la Guardia Nacional, no es soldado, ahí a Coto, pero me parece esta cuestión del perfil del chico, ¿no? Que me parece que no era alguien que le gustaban las armas, que era como muy líder con sus compañeros ahí de videojuegos y demás, pero ahí me llama la atención eso, ¿no? Esta cuestión, yo no conozco la plataforma Discord, pero pues como alguien que a lo mejor no es que quiera sabotear al gobierno estadounidense ni esté a favor de Rusia, sino es alguien que pues simplemente filtró una información así desde hace meses y apenas ahora está hablándose del tema. Entonces esto yo creo que nos va a dar para mucho, pero sí creo que ahí vemos esta cuestión a mí me preocupa el que naturalicemos tanto que un gobierno como el estadounidense esté espiando a todo el mundo a través de incluso empresas transnacionales, ¿no? Todos los datos que estamos dando, digo, aquí estamos en redes sociales y nos estamos grabando, pero la realidad es que eso pasa, ¿no? Y a mí sí me preocupa que lo naturalicemos tanto. No sé tú cómo ves. Pues sí, ahí hay como varios temas como importantes para abordar. Primero, sí, lo que mencionas, justamente el día de ayer, o bueno, sí, o sea, como repito, es una noticia en desarrollo. Se hablaba antes de la detención, se hablaba de un ex militar y se decía, el Washington Post publicaba un artículo donde aseguraba que un ex militar que jugaba videojuegos, no se sabía su edad ni su nombre, pero se supone que el FBI tenía ya identificado un ex militar que estaba en Discord y que jugando videojuegos había compartido esta información y describían en el Washington Post, en el artículo, describían a él, al que filtró y con los que jugaba como apasionados de las armas. Así lo describía el FBI. O sea, el FBI tenía información de que no había sido realmente un atentado contra la seguridad nacional estadounidense, más bien un tema geek, o sea, un tema de apasionamiento por las armas y los videojuegos de armas. Entonces, así empezó la noticia. Ya al finalizar el día, ya en la tarde, se empezó a divulgar el video del arresto. Se dio a conocer que tenía 18 años, que no era exmilitar, que había trabajado en el ejército como informático, como TI, que sirvió un tiempo, no sé, o bueno, en la información que yo he leído, no se ha especificado si o sea, si estuvo ahí por algún servicio, por prácticas, eso yo no lo tengo muy claro, pero el punto es de que pues no fue un ruso, no fue un norcoreano, no fue un iraní, no fue un chino, como le gusta
decir a la prensa estadounidense, justamente lo que decíamos la vez pasada, buenos y malos, como que Estados Unidos siempre apunta a ese antagonista para implantarle cargos. Y bueno, pues el tema de Wikileaks, ha sido, dicen, así lo describen los periódicos, como la segunda filtración más grave de Estados Unidos después de la de Wikileaks, que pues yo me acuerdo que se hablaba de eso. Eh, Ahorita, pues Juliana Sánchez está justamente enfrentando cargos con Estados Unidos, donde se pone en entredicho la libertad de expresión de la que tanto pregonan los estadounidenses y todo este tema, ¿no? Que hay alrededor de una filtración. Pero metiéndonos más en el tema de si sí, o sea, de qué tan grave es el que Estados Unidos tenga esa información, pues yo pienso que es grave hasta el punto en el que pensemos que Estados Unidos no la quiso filtrar, porque también, ay, o sea, te das cuenta de esa, o sea, es muy hollywoodense esta historia, a mí me parece. O sea, es una historia, y regresando a lo que hablábamos de propaganda hace unos programas, me parece una historia muy vendible. Entonces, yo sigo dudando que el Pentágono no tenga conocimiento de este tipo de cuestiones. La de Wikileaks, tal vez por la gravedad del asunto, me parece más creíble que fue un accidente, un error del Pentágono, que se haya filtrado ese tipo de cosas, además videos, imágenes y audios que se filtraron en aquella ocasión. Entonces yo creo que siempre hay que tener en este tipo de casos, cuando hablamos de superpotencias, yo siempre pienso que debemos de tener una, una porción de nuestro pensamiento enfocado en, y si todo esto es consensuado, y si tal vez quieren que se filtre. Ahora, lo interesante es ver qué le convendría a quienes que se filtrara, porque la realidad es que no, parecería que no le conviene tanto a Estados Unidos a primera vista. Claro, y ahí, perdón que te interrumpa, creo que eh, lo que vamos a ir viendo es cómo se va. Ahorita, si buscas el tema, todo está enfocado a este cuate, ¿no? A Teixeira, que tiene 21 años. Entiendo que sí está laborando actualmente ahí para la Guardia Nacional, o sea, es como un trabajador activo. Y es muy interesante cómo yo diría se va a empezar a criminalizar, no sé qué tanto, incluso hay algunos comentaristas ahí en Estados Unidos, como, bueno, más de talk show, Stephen Colbert y demás, se están burlando ahí de que ahora el gobierno va a estar espiando los chats de los videojuegos, ¿no? Y hacían un poco la burla de esta cuestión de querer hacer amigos bajo el código de los gamers, ¿no? Y a mí me llama la atención porque yo veo que mi hijo de 13 años juega en línea y juega con sus amigos y se mandan cosas y demás, y me parece muy interesante cómo una red como esa puede estar manejando esta información, ¿no? Y no sé qué tanto a partir de esto, a lo mejor ahora ya se le ponga más énfasis a esta cuestión, ¿no? A lo mejor ya me salgo un poquito más del tema, pero el ver estos Call of Duty y demás, como muestran a México con esta cuestión de, mi hijo me dice, bueno, mira, ahora estamos aquí en México y estamos persiguiendo a un narco y el narco tiene vinculación con los policías y demás, y es una cuestión que dices, bueno, como tú decías, hollywoodense, pero incluso ya trasciende el mundo virtual y los juegos y demás, ¿no? Y es una cuestión de la realidad que sucede y creo que vamos a ir viendo esta cuestión. A veces suena muy paranoico, pero sí, ¿a quién le conviene esta información? ¿No? Posiciona mejor a Rusia, a China, a Estados Unidos, le pega a Ucrania, se habla de que la guerra va a seguir. O sea, ¿a quién le beneficia esto, no? Que a fin de cuentas, si lo vemos pragmáticamente, creo que en primer lugar los primeros beneficiados son los medios de comunicación, ¿no? Porque empiezan a generar la información, el Washington Post, como dices tú, o sea, ¿qué tanto es el decir, bueno, cómo se filtra eso? ¿A quién le conviene que se filtre esto? ¿Por qué el Washington Post? ¿Por qué no el New York Times? ¿Por qué no el Los Angeles Times? O sea, Que de es una hecho, cuestión muy interesante. que de hecho Sí, yo, sí, o sea, por lo que tengo entendido, todo, como tú dices, ya llevaba muchas semanas ahí la información y nadie, pues digo, se le habrá prestado poca o nula importancia o atención. Y fue a raíz de un artículo que publicó The New York Times. Según yo tengo entendido, ahí empezó o ahí empezaron todos los medios
a revisar la información. Y la realidad es que hasta el momento, yo por lo que he leído acerca de eso, porque la verdad es que sí he leído mucho del tema, los medios de comunicación han tenido poco acceso a las páginas como tal. O sea, ya ahorita lo que se está hablando sí es mucho pues de lo que podría ser o de lo que se está hablando en otros medios de comunicación. Como que la información cada vez se está distorsionando más y, porque, por ejemplo, yo vi en Reuters y ellos hablaban de que tenían acceso a 5 páginas de los documentos. O sea, 5 páginas, ¿qué tanto puede haber en 5 páginas? Una agencia tan grande como Reuters tenía acceso a tan pocas páginas de estos documentos. Y ahora para las personas que, pues, digo, que digan como, pero ¿qué se habla? ¿Qué información venía? A lo que yo tengo entendido, y pues no sé si tú ahí quieras acotar algunas cosas, pero lo que yo tengo entendido es que principalmente se exhibieron a 4 aliados de Estados Unidos: Israel, Ucrania, Turquía y Corea del Sur. Son como los principales inmiscuidos en esta filtración. Y como rápidamente recapitulando a cada uno o qué información había hasta lo que se sabe, repito, si después me equivoco, o sea, estoy hablando con los datos que conozco hasta estos momentos. Lo de Corea del Sur se ha manejado que es un tema de presión de Estados Unidos. Se publicaron supuestamente en estos documentos conversaciones entre altos mandos estadounidenses y surcoreanos, donde los estadounidenses están presionando a los surcoreanos para que den poderío militar, ayuden militarmente a Ucrania. En estas conversaciones los surcoreanos continúan negándose, no ceden a la presión de Estados Unidos y al acuerdo que llegan es que va a ayudar Corea del Sur a Ucrania, pero indirectamente. ¿Cómo? Primero, va a venderle a Ucrania piezas para reparar poderío militar y va a venderle poderío militar o prestarle poderío militar específicamente a Polonia y Estados Unidos para que estos países puedan darle más poderío militar a Ucrania de su arsenal y reemplazarlo con poderío militar surcoreano y no se queden vacías sus reservas. Específicamente se habla de Polonia y Estados Unidos. Ese es como el tema principal con Corea del Sur, que el día de ayer, bueno, ya hace algunos días para cuando se publique este video, yo hablaba precisamente de que Corea del Sur acaba de anunciar que va a enviar 500,000 proyectiles de artillería a Estados Unidos como préstamo. Entonces, pues se comprueba esto que se decía en los documentos. Después, hablando de Israel rápidamente, se hablaba de que el Mossad, que es como la CIA de Israel o una de las agencias de inteligencia de Israel, de las más Es la importantes, agencia. es la agencia. Ajá. Pero es que vi que había varias y yo no, yo pensé que era solamente una. Pero bueno, que el Mossad estaba como detrás que estaba como provocando o alentando, decían, era la palabra alentando, las manifestaciones en contra de la reforma judicial de Benjamín Netanyahu, del nuevo primer ministro derechista, una reforma que le intenta quitar peso a la Suprema Corte como para hacer referencia a los poderes que tenemos acá en los países occidentales, darle más peso al poder ejecutivo. Entonces, bueno, Netanyahu ya dijo que no, que el Mossad no lo traicionaría, que esta era información falsa y pues, que estaba manipulada la información. Con Turquía específicamente se habló de que empresarios turcos se reunieron con empresarios rusos y con diplomáticos rusos, en donde los rusos presionaban a Turquía para que ayudara militarmente con drones a Rusia. No se especificaba supuestamente si sí habían dado poderío militar los turcos a Rusia, pero decían la nota de Reuters que como que lo que sí dejaba ver estos documentos era pues, como una fractura muy fuerte entre Turquía y Estados Unidos, y finalmente Ucrania, que es como lo grueso de los documentos. Um, Se habla de que hay tropas estadounidenses en un número muy pequeño, muy reducido, que hay tropas estadounidenses en Ucrania, no luchando como tal en contra de los rusos, pero sí entrenando, capacitando a ucranianos, manipulando poderío militar, haciendo como labores de reparación también de poderío militar occidental. Se habla también de que
de que se filtraron planes, fechas, tácticas de la contraofensiva ucraniana. Se hablaba de que iba a ser a principios de mayo la contraofensiva. Zelensky dijo que esta era información falsa, que él todavía no había decidido junto con su ejército cuándo iba a empezar la contraofensiva. Se hablaba también de fracturas en la, pues como con la administración Biden, de que ya no querían apoyar a este ritmo militarmente Ucrania. Y eso es como el resumen que tengo hasta ahorita. Repito, si me equivoco, estoy hablando, o sea, me equivoqué honestamente, estoy hablando con los datos que tengo hasta el momento, hasta el día de hoy que estamos grabando. Perfecto. Sí, de hecho, lo resumes muy bien y creo que para ir cerrando el tema, en esencia, pues vamos a seguir hablando de esta cuestión, tanto de la filtración de Jack Teixeira, que va a ser alguien que nos va vamos a empezar a escuchar mucho de este personaje, ¿no? Y me parece que se va a hablar de su vida, de quién era, su niñez y toda esta espectacularización de un personaje y vamos a ver qué tanto a lo mejor los medios se enfocan en eso y no en esto que tú acabas de mencionar, que a lo mejor son cuestiones muy fundamentales y simplemente cerrando, vemos que Estados Unidos está en todo el mundo, ¿no? Nos asusta que China esté buscando desde la diplomacia de la deuda y de muchas perspectivas tener control en muchas cuestiones, pero Estados Unidos lo lleva haciendo desde hace décadas, ¿no? Entonces me parece que ahí está, no, no podemos Oye, decir que no. ¿tú crees que Dime. afecte las relaciones de Estados Unidos? O sea, te preguntaría dos cosas. ¿Tú crees que afecta las relaciones de Estados Unidos con estos cuatro socios, esta filtración? Y después, ¿cómo crees que queda Estados Unidos? Porque me parece que no le ha afectado, o sea, prácticamente nada. Yo siento que Estados Unidos es muy hábil para, respondiendo a la segunda pregunta, para dar la vuelta, ¿no? Esta cuestión de decir, ok, no, no, se filtró información, pero enseguida encontramos al culpable y se le va a dar el seguimiento correspondiente y la ley va a actuar y demás, ¿no? Y por otro lado, me parece que al no ser aliados tan fuertes, entre comillas, creo que no hay tanta consecuencia, sobre todo, por ejemplo, entre Israel y Estados Unidos hay una relación muy, muy marcada, muy estrecha, que no creo que esto fracture, ¿no? A lo mejor Corea del Sur siento que podría ser la única que sí por ahí, eh, al ser unas relaciones sí fuertes, pero a lo mejor no tanto como de Israel, lo mismo con Turquía, pero creo que al no ser países como Alemania, Francia, Reino Unido, no pone tanto en Como lo peligro. que sí pasó con Exacto. Wikileaks. Totalmente, ¿no? Que ahí sí hubo tensiones muy fuertes y yo nada más acotando, me llama la atención que en ese momento los demócratas estaban al mando y ahora otra vez, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué onda ahí? ¿Qué está pasando? ¿No? Los republicanos son mejores resguardando la información, los demócratas no, se ataca desde los republicanos a los demócratas. Creo que es una noticia que vamos a ir dándole mucho seguimiento, pero pues hay mucho, mucho que analizar al respecto.